No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. Antes que nada, quisiera aclarar que en muchas películas, y especialmente de este género, se suele transmitir la idea errónea de que existe una relación directa entre los trastornos mentales y la violencia. Y desde ya quiero señalar esto porque, de hecho, en la gran mayoría de los casos esto no es así. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y bienvenidos a este nuevo formato en el que estaré analizando algunas escenas de películas. Así que en esta vez nos centraremos en personajes psicopáticos. Sin más, vamos con el primero. El Joker. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. Cuando miramos esta escena, lo primero que debemos dejar en claro es que se debe entender primero lo que es la psicopatía. Y la psicopatía no es una enfermedad mental ni un diagnóstico clínico, sino que es un conjunto de rasgos de personalidad. Y algunos de los rasgos que encontramos en la psicopatía tienen que ver con la falta de remordimiento, la insensibilidad emocional y la indiferencia hacia los demás. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Y el Joker ejemplifica perfectamente estas características, porque no muestra ningún remordimiento por haber matado a 3 personas. De hecho, afirma abiertamente que no tiene nada que perder. Y algo importante que se puede analizar en este tipo de personas son algunas señales de alerta, ya sean estas del aislamiento social, las experiencias traumáticas no resueltas o la falta de ayuda externa. Y lo cierto es que Arthur representa mucho de estas señales. Pero como dije antes, debemos tener en cuenta que no hay mucho de este tipo de casos. Y la verdad es que el Joker puede tender a reforzar la idea de que las enfermedades mentales pueden provocar violencia. A ver si entendí. ¿Crees que matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Aquí debo señalar dos diferencias. Primero, la psicosis implica una ruptura con la realidad, ya sean alucinaciones auditivas o visuales. Sin embargo, el Joker no presenta signos lo suficientemente claros de psicosis, y en el caso de los psicópatas, suelen intentar usar a los demás con tal de conseguir lo que ellos quieren. Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. También observamos fluctuaciones notorias en su estado de ánimo, porque pasa de la irritabilidad al llanto y luego a la risa. Esto puede indicar una desconexión entre la corteza cerebral, que es la que se encarga de regular nuestras emociones en el cerebro. Y lo que sabemos es que Arthur sufrió traumatismo craneal en el pasado, y este tipo de daño neurológico puede generar episodios de llanto o risa de la nada, sin que haya una emoción real detrás. Esto se lo conoce como afecto pseudovulvar. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un Ya enfermo estamos mental hartos. solitario con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Esta escena revela algo muy importante porque lo que observamos no es una psicosis, es psicopatía. Arthur sabe exactamente lo que está haciendo, no ha perdido el contacto con la realidad, por lo que es consciente de sus actos y expresa claramente su intención al decir: ¡Obtienes lo que putas mereces! Eso indica que está en pleno uso de sus facultades mentales en ese momento, y su sentimiento de haber sido descartado por la sociedad es de hecho un reclamo común entre personas que han intentado buscar ayuda para sanar sus traumas. Y en el caso del Joker, vemos un hombre que intenta llamar la atención, porque toda su vida ha carecido de atención y hasta ha sido maltratado, hasta que simplemente es empujado hasta el límite y recurre a la violencia. Y aunque no siempre podemos entender qué factores exactos llegan a alguien a actuar así, sabemos que existen muchos factores y hay que entender que la salud mental tiene un componente genético, y en la película nos dicen que su madre tenía depresión, un dato muy importante porque los problemas de salud mental son mucho más comunes de lo que la sociedad tiende a admitir. Así que pienso que la película nos hace ver que los recursos para atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad no son una garantía. De hecho, hacia el final, el trabajador social le dice a Arthur que ya no podrá seguir atendiéndolo debido a recortes presupuestarios. Y esto lamentablemente ocurre también en la vida real, porque se ve muchas veces cómo clínicas y programas de apoyo cierran sus puertas cuando se terminan los fondos, dejando a las personas que más ayuda necesitan sin ninguna solución. Me he vuelto más poderoso de lo que ningún Jedi ha imaginado, y lo hice por ti, para protegerte. En esta escena, evidentemente vemos a Anakin mostrando algunos rasgos de un trastorno de personalidad, y debemos entender que un trastorno de personalidad afecta profundamente la forma en que una persona interactúa con el mundo que lo rodea, y cuando la conducta de alguien es diferente a la esperada en su cultura, podríamos estar ante un trastorno de este tipo. Aquí es importante volver a recordar que la psicopatía también es un constructo de personalidad, caracterizado especialmente por la insensibilidad, y también a veces la psicopatía puede coexistir con rasgos narcisistas como el egoísmo
egoísmo, la falta de empatía o la búsqueda constante de validación. Y es aquí donde quería llegar y pensar si es que Anakin Skywalker realmente es un psicópata. Y el hecho es que tener rasgos de un trastorno narcisista de la personalidad o un trastorno límite de la personalidad no convierte automáticamente a alguien en un psicópata. De hecho, como dije antes, las enfermedades mentales rara vez se asocian directamente con la violencia. Y es solo cuando estos rasgos se combinan con insensibilidad y una falta profunda de conexión emocional que puede haber un riesgo. ¡Estás de su parte! ¡Ha venido contigo a matarme! En esta reacción de Anakin podemos ver rasgos propios del trastorno límite de la personalidad. El término límite tiene que ver con la oscilación entre estados psicóticos, que es donde hay una desconexión con la realidad, y estados neuróticos, que tienen que ver con esfuerzos desesperados por controlar la angustia emocional. Y Anakin percibe el alejamiento de Padmé como una forma de abandono, lo que desencadena una reacción desesperada y violenta al intentar matarla. También se enfrenta a Obi-Wan, viendo su intervención como una amenaza más a su necesidad de conexión y pertenencia. Y además existe claramente una especie de crisis de identidad en él, porque no sabe muy bien si es que es un Jedi o un Sith. Y aquí quiero recordar también que Anakin todavía es un adolescente, lo que puede explicar en parte su impulsividad. Y claro, no quiero decir que actos como el asesinato de jóvenes no pueden justificarse como un simple rasgo adolescente, pero tampoco nos íbamos a olvidar de dónde viene Anakin, porque fue separado de su madre a una edad temprana y creció bajo condiciones extremas de esclavitud y violencia, por lo que evidentemente su miedo a perder a Padmé refleja este trauma temprano no resuelto. El amor no te salvará, Padmé. Solo mis poderes nuevos lo harán. ¿A qué precio? Eres una gran persona, no lo hagas. No te perderé como perdí a mi madre. Sin embargo, para comprenderlo mejor, es importante mirar el retorno del Jedi en el episodio 6. Recordemos el momento en que Darth Vader lanza al emperador contra las torres eléctricas, provocando su muerte. En ese instante, Anakin demuestra que se preocupa verdaderamente por su hijo. Y ese acto no es por él mismo, sino por proteger a otro. Y este nivel de amor genuino es muy raro de ver en personajes con psicopatía. Y aunque actualmente la investigación muestra que los psicópatas sí pueden experimentar emociones, hay que entender que estos sentimientos están casi siempre relacionados a sus propios intereses. Así que este afecto que Darth Vader muestra por Luke indica que no está comportándose bajo un interés egoísta. Por eso no podemos afirmar que Anakin sea un psicópata, aunque a lo largo de su vida sí vemos numerosas señales que podrían indicar que iba encaminándose hacia ese perfil. Pero más adelante, la decisión de Darth Vader de salvar a su hijo indica que se preocupa por el bienestar de su familia más que por el de él mismo. Y creo que este sí es un fuerte argumento para descartar que sea un psicópata. Batman, el Caballero de la Noche. ¿Y por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No. No, tú eres la otra parte de mí. Este Joker representa un ejemplo claro de psicopatía, porque no ama a nadie, salvo a sí mismo. Todo lo que hace tiene un único propósito que se basa en su propio placer. Y como ya lo mencionamos muchas veces en este video, la psicopatía se caracteriza en gran parte por la tendencia a utilizar a los demás como piezas en un juego. Y eso es exactamente lo que hace el Joker. Para él todo esto es un juego. Quedan pocos minutos. Tendrás que seguirme el juego para salvar a uno de ellos. Esta escena ocurre justo después de haber cometido estos crímenes. Y aquí el Joker sabe con exactitud lo que hace, porque hasta le da a Batman las ubicaciones precisas de dónde están Rachel y Harvey Dent. Su objetivo no es solo causar daño físico, sino también torturar emocionalmente a Batman, porque disfruta del caos que crea, y para un psicópata este tipo de sufrimiento ajeno puede ser muy placentero. Ahora bien, algo que quiero mencionar es que algunos de los principales psicópatas de la vida real han crecido en ambientes muy perturbadores. Un ejemplo es Jeffrey Dahmer, que se sabe que tuvo una vida muy traumática, y se conoce también que llegó a un punto tan extremo de soledad que intentó mantener con vida a sus víctimas convirtiéndolas en zombies, inyectándoles ácido en el cerebro. A lo que quiero llegar con esto es que no se trata de justificar ni de empatizar ciegamente a estas personas, pero sí de entender que lleva a una persona a desconectarse completamente de los demás. American Psycho. Siempre uso una loción para después de afeitar sin alcohol, porque el alcohol reseca la piel del rostro y te hace ver mayor. A primera vista, la rutina de Patrick Bateman parece solo una obsesión por querer cuidar su imagen, pero lo que en realidad estamos viendo es un narcisismo estructurado, porque él mismo lo describe con frases como voy a hacer esto, voy a usar aquello, evidenciando una fuerte preocupación por su apariencia y por querer controlar cómo lo perciben los demás. Lo interesante de Patrick es que plenamente es consciente de quién es, y sabemos que muchos psicópatas reconocen que funcionan de forma distinta y al resto del mundo. Y Patrick lo admite. Él dice: y aunque puedo ocultar mi fría mirada, estrechar su mano y sentir mi mano estrechándola, e incluso puedo sentir que nuestras vidas son comparables,
Simplemente no estoy ahí. A lo largo de la película, muchas de las acciones de Patrick Bateman giran en torno a lo que se conoce como heridas narcisistas, que son momentos en los que siente que su ego ha sido herido o que alguien lo ha humillado, y estos momentos son los que le impulsan hacia sus crímenes. Y este patrón de reacciones violentas y arrogantes se alinea más con los rasgos de una personalidad narcisista que con los de un psicópata clásico. Así que pienso que probablemente Patrick sea narcisista y psicópata, y la verdad creo que esta idea de la máscara que nos da la película abre un concepto un poco más psicoanalítico y filosófico, en lo que nos preguntamos si realmente conocemos a las personas más allá de lo que nos dejan ver. Lo que realmente vemos aquí es que Patrick sabe quién es. Desde su narcisismo quiere controlar cómo le perciben los demás, pero cuando se quita esa máscara, lo que en realidad vemos es a un psicópata, y él es consciente de eso. La naranja mecánica. Ah, no. Voy a mostrarte unas ilustraciones y tú me dirás qué piensas de ellas. ¿Está bien? Oh, gracias a Dios. Lo que vemos en esta escena me recuerda a un estudio sobre psicopatía. Aquí se mostraban rostros neutros que luego se transformaban ligeramente para expresar emociones, con el objetivo de evaluar la capacidad de los participantes para reconocerlas. Las personas con puntuaciones altas en rasgos psicopáticos mostraban una gran dificultad para identificar correctamente esas emociones. En la película, Alex es sometido a un tipo de condicionamiento. El objetivo del experimento es que asocie ciertos estímulos como la música clásica o imágenes violentas con una experiencia desagradable, de forma que aprenda a rechazar esas conductas violentas en el futuro. ¡Castigados! ¡Me curaron! ¡Me curaron, sí! ¡Eso nos leyeron! ¡El inspector nos leyó todo! Él dijo que de un modo era muy bueno. Algunas investigaciones modernas sobre el cerebro de personas con psicopatía han mostrado patrones específicos, y es que las áreas encargadas de procesar las emociones, tomar decisiones y vincularlas con acciones como la corteza orbifrontal, la amígdala y la ínsula anterior muestran una actividad reducida. Estas estructuras cerebrales desempeñan un papel clave en la empatía y el control de impulsos, así que este menor nivel de activación nos dice que en los psicópatas existe una desconexión entre emoción, pensamiento y comportamiento. Cuando Alex menciona que los médicos están dentro de su cabeza, refleja esta idea de invasión psicológica. Solo di lo primero que se te venga a la mente. O cabras, calzones, o no tienen un pico. Eso es. Aquí vemos cómo la doctora interactúa con Alex sin confrontarlo directamente, porque busca generar una respuesta emocional observando sus reacciones ante estímulos visuales. Y cuando Alex hace referencias sexuales y agresivas, no queda claro si su conducta sigue siendo violenta o simplemente está siendo provocativo. You. Pareces algo tímida, como si te avergonzara ser una buena chica, y entonces murmuras la primera palabra que me diriges. Hola. Con el paso de los episodios descubrimos que este personaje es en realidad un asesino en serie, pero ser un asesino en serie no significa que no pueda tener otras obsesiones o incluso padecer otros problemas de salud mental, y en este caso no hablamos de trastornos comunes como la ansiedad o la depresión, aunque también pueden estar presentes, sino de conductas profundamente marcadas por el acoso. ¿Trabajas aquí? Así es. ¿Te ayudo a buscar algo? Paula Fox. ¿Buena elección? ¿Estoy siendo evaluada? Aquí debemos aclarar que hay muchos tipos de acoso. Uno de ellos es el acoso por rechazo, donde el individuo ha sido dejado o despedido y canaliza su frustración persiguiendo a alguien. Otro es el acoso depredador, donde la motivación es espiar, observar y en muchos casos planear una agresión. También está el acoso erotomaníaco, que es cuando el acosador está convencido de que existe un vínculo romántico, aunque sea completamente imaginario. Otro caso es el del pretendiente incompetente, donde alguien está obsesionado con una persona que probablemente ni siquiera le pare bola, y aún así él cree que terminarán juntos. Y finalmente está el acosador resentido, cuyo único objetivo es provocar angustia y sufrimiento en la víctima. En este caso sabemos que él se la pasa siguiéndola, y también sabemos que conoce detalles íntimos de su vida. Y dado que sabemos que es un asesino en serie, las posibilidades son innumerables y peligrosas. Pero ser un asesino en serie no significa necesariamente que no pueda mantener relaciones con otros. De hecho, muchos asesinos seriales llevan dobles vidas. Se suelen casar y hasta suelen hacer una familia. Tenía que asegurarme de que estuviera a salvo. Tu nombre fue un lugar glorioso para empezar. No hay muchas Guinevere Becks.
Y ahí estabas. Un psicópata puede desear una relación pero no por afecto genuino. Lo que busca es lo que esa otra persona puede hacer por ellos. Puede ser sexo, validación o estatus, o incluso cumplir un objetivo como formar una familia, pero siempre gira en torno a ellos mismos. En el fondo, la relación no es con la otra persona, es con su propia necesidad de controlar, poseer y obtener algo a cambio. Lo importante de estos análisis es tratar de algún modo entender por qué una persona llega a actuar de cierta manera. Como dije al inicio, no es cuestión de asemejar que una enfermedad mental viene asociado con la violencia. Y aunque las películas nos pueden ayudar mucho a entender ciertas conductas, si se las analiza bien, también podemos llegar a pensar a confundir un montón de cosas que muchas veces están fuera de la realidad. Dicho eso, si te gustó este nuevo formato, no dudes en dejarme en los comentarios tu opinión. Y tampoco olvides dejarme un like y suscribirte. Esto apoya mucho al canal y evidentemente hace que yo pueda seguir subiendo contenido como este. Sin más, nos vemos en una próxima.